Buenos días, apreciada profesora. Mi nombre es Isabel Varela y en conjunto con mi compañera les vamos a hablar sobre el tema número 22 relativo al vencimiento y el pago de la letra de cambio. Vencimiento de la letra de cambio. De conformidad con el ordinal número 4 del artículo 410 del Código de Comercio, se exige como un requisito formal y literal en el contenido de una letra de cambio el establecimiento de la fecha de vencimiento, la cual debe indicarse de manera expresa en el documento, pues dicho dato supone la determinación del momento en el que es exigible el pago, es decir, es el término dentro del cual debe ser cumplida la obligación. En cuanto a qué función tiene la fecha de vencimiento, esta es la indicación del vencimiento, cumple funciones tan importantes en la letra de cambio. Entre ellas podemos mencionar algunas, como es determinar el momento hasta el cual la letra puede ser presentada al librado para su aceptación, siempre que se trate de letras a día fijo y a cierto plazo de la fecha. También tenemos que se fija el momento en el cual la letra debe ser presentada al pago, exceptuándose la letra de cambio a la vista, cuya presentación al cobro depende del portador, quien tiene 6 meses para hacerlo desde la fecha en que ésta fue librada. Formas de vencimiento. El artículo número 441 del Código de Comercio nos dice que la letra de cambio puede ser girada a día fijo, a cierto plazo de la fecha, a la vista o a cierto término vista. Igualmente establece que las letras de cambio que tengan vencimientos distintos de los anteriores o vencimientos sucesivos son nulos. A día fijo se habla de que debe contener el día, mes y año respectivo en que la letra de cambio deberá ser cancelada. Por ejemplo, 30 de julio del 2024. A cierto plazo, fecha. El vencimiento toma como punto de partida la fecha de emisión del título y luego incorpora el término establecido, por ejemplo, a 5 meses fecha o a 90 días fecha. Este tipo de forma es usado en la práctica comercial venezolana. En cuanto a cierto término vista, este conforma un vencimiento indeterminado en el momento de la emisión de la letra como tal, la cual esta deberá pasar por la aceptación del librado a objeto de precisar como tal dicho vencimiento, por ejemplo, a 90 días vista, y en las letras de cambio a cierto plazo vista hay que determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo a partir de haber sido vista. El vencimiento de este tipo de letra es determinado por la fecha de aceptación o del protesto. Obsérvese que, por ejemplo, dice a 15 días vista. Hay que determinar cuándo es vista la letra para comenzar a correr estos 15 días como tal. Otro tipo es a la vista, que en la letra de pago a la vista no tiene plazo como tal. Luego debe pagarse al ser presentada. Esta es pagadera a su presentación. En el artículo 442 del Código de Comercio, estas letras no existen las llamadas presentación a la aceptación, sino solamente la presentación al pago, puesto que no existe presentación a la aceptación, debe directamente presentarse al pago. Debe ser presentada la aceptación dentro de los 6 meses desde la fecha de su emisión. La fecha de la aceptación determina el punto de partida del lapso previsto para el vencimiento. Por ejemplo, a 3 meses vista, a los 3 meses este comenzará a correr desde el día de la aceptación. Pero, por supuesto, deberá ser fechada. Cuando una letra es girada a uno o muchos meses o medio fecha o vista, se cuenta primero los meses enteros. Si el vencimiento está fijado para el comienzo, mediados o fin de mes, se habla mediados, por ejemplo, de enero o de febrero, se entenderá por estos términos primero el 15 o el último día del mes. Las expresiones de 8 días o 15 días se entienden no de 1 o 2 semanas, sino de un lapso de 8 o 15 días efectivos, y la expresión de medio mes indica un lapso de 15 días. Cuando una letra de cambio es pagadera a día fijo en un lugar en el que el calendario es distinto al que, por ejemplo, rige en Venezuela, la fecha de vencimiento se rige por el lugar
del pago. Y en tal caso, cuando una letra de cambio es librada entre dos lugares que tienen calendarios diferentes, no es pagadera a cierto plazo de la fecha. El día de la emisión se computa con el correspondiente al calendario del lugar de donde se va a realizar el pago, y el vencimiento se fija consecuentemente con dicho cómputo. En los casos en que el vencimiento ocurra en un día feriado legal, el pago no puede exigirse sino hasta el primer día laboral que le sigue a este día feriado. Normas sobre el vencimiento. Primero, cuando se usa la expresión meses, ejemplo, páguese a 3 meses a partir del 1 de enero, se entenderá que vence en la fecha correspondiente del mes señalado para el pago. Esto es, por ejemplo, vencerá el 1 de abril. Segundo, cuando no existe el día correspondiente al mes, ejemplo, páguese a 3 meses a partir del 30 de abril, en efecto, el correspondiente al vencimiento tiene lugar el último de ese mes. Tercero, si la letra está girada a tantos meses y medio, se cuentan en primer lugar los meses enteros. La expresión comienzo, mediado, fines de mes se entienden como el primero, el 15 y el último día del mes. Pago de la letra de cambio. Concepto. El librado es el que paga haya aceptado o no la letra. Debe ser presentada al librado destinatario de la orden de pago emanada del librador, aun cuando no haya habido aceptación, en el entendido de los casos que no la requiere por ser esta en general facultativa, según el artículo 429 del Código de Comercio, o por tratarse de letras giradas a la vista o con cláusula no aceptable. Por el contrario, el supuesto de rechazo de aceptación impone levantar el protesto, y el protesto por falta de aceptación exime al portador de presentar la letra a su pago y de sacar el protesto por falta de pago. Esto según el artículo 452 del Código de Comercio. Se paga al portador legítimo, quien debe exhibir el título, pues el documento es la prueba única y decisiva a los fines del ejercicio del derecho incorporado. El cobro puede hacerse mediante un endeso en procuración. Presentación al pago. El artículo 449 del Código de Comercio contempla que siempre que se estipule que una letra de cambio ha de ser pagada en una clase de moneda que no tenga curso en el lugar del pago, la cantidad de la misma puede ser pagada teniendo en cuenta su valor el día en que el pago sea exigible en la moneda del país, a menos que el librador haya estipulado que el pago deberá hacerse o realizarse en la moneda indicada, esto según sea la cláusula del pago que sea efectivo en una moneda extranjera. Voy a continuar hablando sobre los efectos del pago. Primero, si el aceptante paga, este extingue todas las obligaciones. Y si se paga un garante, otro de los signatarios, siguen las obligaciones en contra de los demás garantes. Por último, voy a hablar sobre las formas de pago. Tenemos el pago parcial, que el tenedor tiene la obligación de recibir el pago parcial de la letra, pero debe conservar la letra en su poder hasta que se realice, o sea, como tal, el pago íntegramente o totalmente. En el cuerpo de la ley misma, los pagos parciales que reciba, él deberá extender por separado un recibo en cada caso. El pago por intervención. Esta letra puede ser aceptada por intervención y ser pagada en la misma forma por un interventor, que podrá ser un recomendatario, un obligado en la letra, el girado o un tercero. El que paga por intervención deberá indicar a la persona por quien hace el pago, de lo contrario se entenderá que interviene en favor del aceptante y si no lo hubiere, en favor del girador. En cuanto al pago extraordinario, es el realizado por cualquiera de los demás firmantes. En cuanto al pago voluntario, es cuando se realiza tras un simple requerimiento del portador del título. Y por último, hablamos de un pago forzoso, que es cuando se logra a través del ejercicio de la acción cambiaria o coactiva. Buenas tardes, apreciada profesora. Continuando con la exposición, se tiene el librado, que es el deudor oficial, es decir, la persona obligada a pagar el importe de la letra a su vencimiento. En líneas generales, el librado debe aceptar la orden de pago emitida por el librador y figurar dicho acto en el documento, convirtiéndose en aceptante. Si por el contrario el librado no acepta la letra, no estará obligado al pago de la misma. Es entonces cuando el beneficiario de la letra puede reclamar este pago al librador.
En este sentido, se hace mención a la figura cambiaria de la aceptación, definida en la doctrina por la doctora María Auxiliadora Pisani como el acto por el cual el librado honra facultativamente el orden de pago emanada del librador, estampando su firma sobre la letra de cambio, con lo cual asume la obligación de pagarla a su vencimiento. Al mismo tiempo, señala que el artículo 433 del Código de Comercio indica la fórmula legal de la aceptación al expresar la palabra acepto por cualquiera otra equivalente y debe ser firmada por el librado. De esta manera, el librado le está dando con la aceptación a la letra de cambio la validez. En moneda extranjera. Inicialmente, el Banco Central de Venezuela dictó el convenio cambiario número 1 en el año 2018, según el cual se establece la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional para favorecer el desarrollo de la actividad económica. De acuerdo al principio de la libre convertibilidad, se señala que el portador de billetes tiene derecho a su conversión respecto a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela. Es necesario hacer algunas consideraciones. Primero, las obligaciones en moneda extranjera implican la obligación del deudor de entregar determinadas sumas de dinero, sea en moneda de curso legal o en moneda distinta, lo que conocemos como divisa, al acreedor a cambio de una contraprestación. En consecuencia, las obligaciones de moneda extranjera deben ser tratadas como obligaciones de carácter pecuniario, ya que tienen por objeto la entrega de cantidades o sumas de dinero. En este sentido, el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela señala que los pagos estipulados en moneda extranjera se cancelan, salvo convención especial con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago. En tal sentido, se evidencia que la obligación contenida en el artículo 128 tiene carácter alternativo en lo que se refiere al pago estipulado en moneda extranjera, toda vez que el propio artículo establece que la prestación dar una suma de dinero recae sobre dos objetos, moneda extranjera o moneda de curso legal. Vamos a hacer mención a la sentencia de la Sala de Casación Civil. Tenemos la de 602 del año 2009, donde se habla de un procedimiento de oferta real emanada de un contrato de préstamo bancario que habían suscrito las partes, donde se había pactado la obligación de pagar una suma en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en el territorio venezolano. Ahora bien, la sociedad mercantil recurrente en casación realizó la oferta real por el monto establecido, pero en bolívares, alegando que tenían imposibilidad para obtener las divisas, debido al régimen de control cambiario que existía en el país en ese momento. Dicha oferta fue declarada nula por el juzgado superior y en consecuencia la aludida sociedad ejerció el recurso de casación, donde la Sala de Casación Civil dictó sentencia declarando sin lugar el mencionado recurso ejercido y formalizado por la sociedad mercantil recurrente. Ahí se estableció que ellos tenían la posibilidad de cumplir con la obligación en moneda extranjera. A criterio de la Sala, el deudor contaba con medios alternativos de pago como los papeles denominados divisas que se cotizan en bolsas extranjeras, la oferta pública y otros valores emitidos por empresas constituidas en Venezuela que sirvan de base para la emisión de valores emitidos por terceros en el exterior y por lo tanto tenía la posibilidad de librarse de su deuda pagando con divisas. Otra sentencia es la 547 en 2012, donde nuevamente la Sala de Casación encuentra una controversia relacionada con el pago de una obligación en moneda extranjera. Aquí surgió por el pago de una obligación pecuniaria que había sido convenida en moneda extranjera entre dos empresas, en donde la empresa demandada debía pagarle a la parte actora del juicio unas sumas en divisas por concepto de alquileres de herramientas y diversos equipos destinados a la actividad petrolera. La Sala advierte que el juez superior erró al interpretar que la deuda se trataba de un cobro de bolívares ordinarios y no una obligación pecuniaria convenida en moneda extranjera. Efectivamente, como se reflejaron en las facturas iniciales aceptadas, no solo sirvieron para acreditar la existencia del contrato u obligación, sino para evidenciar las condiciones, términos y modalidades previstas para su cumplimiento. Inclusive, se dieron cuenta de las cláusulas de pago. De acuerdo a esto, según el artículo 1264 del Código Civil, las obligaciones deben cumplirse como fueron contraídas. Y el 1265 señala que el acreedor tiene derecho a recibir el pago según la modalidad aceptada por las partes, que en este caso eran dólares.
Por último, tenemos la consignación y el pago, que son dos conceptos legales distintos que están relacionados y se emplean en el ámbito de las obligaciones. La consignación es un mecanismo legal que permite al deudor liberarse de su obligación cuando el acreedor se niega injustificadamente a recibir el pago, ya sea por estar ausente, incapacitado o existan dudas sobre quién es el acreedor legítimo. En cuanto al pago, es el cumplimiento voluntario de una obligación por parte del deudor, satisfaciendo así el interés del acreedor. Las diferencias, primero, en cuanto a la voluntariedad. La consignación es un acto forzoso que se realiza ante la negativa o imposibilidad del acreedor, mientras que el pago es un acto voluntario del deudor. En cuanto al procedimiento, la consignación requiere un procedimiento legal, mientras que el pago se realiza directamente al acreedor. En cuanto a su finalidad, la consignación busca liberar al deudor de la obligación ante la negativa o imposibilidad del acreedor, mientras que el pago extingue la obligación directa. La consignación es un recurso excepcional que se utiliza cuando el pago normal no es posible debido a la actitud o situación del acreedor, mientras que el pago es la forma de cumplir una obligación.